Ahora vamos a hablar de lo que es la farmacodinamia. Y la farmacodinamia entonces se refiere a el estudio de todo lo que son los efectos del fármaco, o sea, todo lo que el fármaco le hace a mi organismo, ¿no? Ya no al revés, ¿no? Todo lo que el fármaco le hace a mi organismo, lo que modifica en mi organismo es lo que estudia la farmacodinamia. También nosotros le llamamos a esto, a la farmacodinamia, lo que se dice el mecanismo de acción de un fármaco. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué es lo que le hace a mi organismo a nivel de la célula, pero, ¿ya? Entonces, en el concepto tenemos aquí que describe cómo actúan los fármacos a nivel celular, eso es lo que vamos a ver, y cuáles son los efectos que producen, porque ya hemos dicho que la acción es lo que el fármaco hace a nivel de las células, ¿no? ¿Qué modifica, qué cambia, qué función le cambia? Pero los efectos es lo que nosotros ya vemos o sentimos cuando nos ha calmado el dolor o cuando nos ha bajado la presión, por ejemplo, para los que sufren de presión alta, o cuando ya nos ha bajado la temperatura, si es que estuviéramos con fiebre, ¿no? Entonces, esos efectos nosotros sí los podemos sentir o medir incluso, pero la acción, cómo ha actuado el fármaco a nivel de las células, no lo vemos, ¿no? Eso es lo que estudia la farmacodinamia. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que modifica el fármaco a nivel de nuestras células? ¿Ya? La mayoría de los fármacos, entonces, como decíamos, afectan funciones fisiológicas. Por ejemplo, para bajar la temperatura, hay un centro que regula la temperatura corporal. Entonces, tiene que haber una función que teníamos que estaba normal, se ha alterado por algún motivo, entonces esa función va a restablecerla, digamos, ¿no? Para que pueda otra vez volver a su temperatura normal. Entonces, eso es lo que hacen. No van a crear ninguna función nueva, ¿no? No hay ninguna función nueva que va a crear el fármaco a nivel de nuestras células, solamente va a modificar esas funciones, ¿ya? Entonces, en el concepto estudia todas las acciones y los efectos de los fármacos y el objetivo que es conocer esa interacción a nivel celular y molecular, o sea, a nivel de moléculas en la misma célula, qué es lo que hace, ¿ya? Y obviamente con eso vamos a tener los efectos. Las consecuencias de dichas interacciones son los efectos que nosotros obtenemos después de esta interacción del fármaco a nivel de moléculas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora lo que son los tipos de acción farmacológica. Tenemos lo que es la estimulación, la depresión, el reemplazo y la acción antiinfecciosa. Todas estas acciones entonces van a modificar funciones, ¿no es cierto? Todo esto está modificando funciones a nivel de moléculas, de células, y de acuerdo al grado de aumento o disminución, se puede controlar todo esto de acuerdo a la cantidad del fármaco suministrado. O sea, si aumentamos la dosis, mayor va a ser el efecto, ¿no? Si disminuimos la dosis, va a ser menor, va a disminuir también el efecto. Entonces se puede controlar de acuerdo a las necesidades del paciente, controlando también la cantidad de fármaco que se le va a dar. Vamos a empezar a explicar cada una de estas acciones, ¿ya? La acción de la estimulación sería el aumento de la función de la célula. Estamos estimulando a las células de un órgano o de un sistema para que aumente su función, ¿ya? Ejemplo, tenemos la cafeína que estimula el sistema nervioso central. Entonces nosotros cuando tomamos cafeína, ¿ya? No vamos a sentir que nuestro sistema nervioso está más activo, ¿no? Estamos más despiertos, tenemos mayor concentración, y eso es lo que hace la cafeína a nivel de nuestro sistema nervioso central. Por eso es estimulante, aumenta la función de las células. La otra acción sería la depresión, que vendría a ser algo contrario, ¿no? Contrario a la estimulación es la depresión, entonces lo contrario va a ser que disminuyan las funciones de las células de un organismo o sistema. Ejemplo, los anestésicos nos deprimen nuestro sistema nervioso central
incluso algunos nos duermen, ¿no? Se pueden dormir la persona porque deprime tanto el sistema nervioso que llega a dormir. Y, por ejemplo, la morfina es un anestésico que deprime tanto el sistema nervioso que incluso puede deprimir el centro de la respiración, ¿ya? Entonces, aquí es un poquito peligroso lo de la morfina porque hay que tener cuidado con la dosis, ¿no? Hemos dicho que a mayor dosis del fármaco, mayor va a ser el efecto. Si le damos más morfina, aumentamos mucho la dosis de la morfina, la depresión del centro nervioso de la respiración va a ser mayor y puede llegar a tener un paro respiratorio, ¿no? La persona y puede llegar a morir. Por eso es que decíamos que está muy en relación con la dosis del fármaco. Otra acción sería el reemplazo o sustitución de algo que nos falta, de una secreción, una sustancia endógena que nosotros producimos normalmente. ¿Ya? Nuestro organismo produce normalmente, por ejemplo, dice insulina, ¿sí? Nuestro organismo tiene que producirla, el páncreas, las células beta del páncreas producen normalmente insulina. Pero ¿qué pasa cuando no está habiendo una producción de la cantidad necesaria de insulina? Ahí podemos utilizar estos fármacos que vendría a ser la insulina, que vendría a reemplazar esa insulina que falta, ¿no? Que no se está produciendo en cantidades normales en un diabético y por lo tanto esa es una acción de reemplazo, está sustituyendo algo que falta, que normalmente nosotros producimos, nuestro organismo produce normalmente, pero al faltar, de acuerdo a las necesidades, falta, entonces se puede utilizar fármacos como sustituyentes, ¿ya? De lo que nos falta normalmente. En la acción antiinfecciosa, ¿de qué hablamos en la acción antiinfecciosa? Hablamos de fármacos que ya no tienen que actuar sobre nuestras células, ¿no? Sobre nuestro organismo. No van a actuar sobre nuestros órganos, es lo menos que se quiere, ¿no? Lo menos producir efectos, lo menos posible en la persona, en el huésped, en nuestro organismo de nosotros. ¿Qué es lo que se quiere lograr con los antiinfecciosos? Que pueda atenuar o disminuir a los microorganismos, no a nosotros, ¿ya? Sin embargo, hay algunos fármacos que sí, ¿no? Tienen efectos de nuestras células, aunque son mínimos. Es lo que se quiere con estos antiinfecciosos es que los efectos sean lo mínimo posible en la persona y que puedan tener mayor efecto sobre los microorganismos para atenuarlos. O sea, atenuar significa que van a disminuir su multiplicación para que ya no se puedan multiplicar, o finalmente hay muchos que también los destruyen, eliminan totalmente esos microorganismos. Entonces, eso es el objetivo en la acción antiinfecciosa, no está actuando directamente sobre nuestras células, ¿no? No es ese el objetivo, sino el objetivo es atenuar o destruir microorganismos. Ejemplos tenemos la cloroquina que se utiliza para el paludismo, que es un parásito, ¿no? Y la penicilina que se utiliza para la sífilis, para tratar una bacteria. Entonces, aquí tenemos ejemplos de fármacos que no son dirigidos hacia modificar hacia nuestras células, ¿no? Nuestras funciones de nuestras células, sino hacia los microorganismos. En las dianas de la acción farmacológica, ¿qué serían las dianas? La diana es como un tiro al blanco, ¿no? O sea, el blanco. ¿Dónde vamos a darle con la acción farmacológica? ¿En qué lugar ocurren esas modificaciones exactamente a nivel de las moléculas o de las células? Entonces, aquí hablamos de 4 lugares específicos donde actúan los fármacos. Uno, a nivel de lo que son las enzimas. Las enzimas sabemos que tienen muchas funciones a nivel del metabolismo, ¿no? Entonces, aquí los fármacos pueden actuar como inhibidores reversibles o irreversibles. Cuando el fármaco actúa como un inhibidor reversible, su efecto tiene poca duración, pero si actúa como inhibidor irreversible, su efecto es de mayor duración de ese fármaco, ¿ya? Después tenemos como falso sustrato. Falso sustrato, ¿qué significa? Que es algo similar, por eso dice análogo al sustrato de la reacción. Va a reemplazar, es decir, en vez de utilizar el sustrato normal que utilizaba esa enzima, va a utilizar el fármaco, que es su similar. Químicamente tiene que ser muy similar al sustrato para que pueda
¿cómo podemos decir? Para que pueda camuflarse y en vez de que lo utilice la enzima al sustrato normal que debería usar, utiliza el fármaco, ¿ya? Entonces está actuando como falso sustrato aquí el fármaco. Otro lugar donde actúan es a nivel de transportadores. Los transportadores, ¿dónde se encuentran? En las membranas de las células, ¿no? Entonces hay muchos transportadores para diferentes sustancias en la célula y por lo tanto los fármacos también pueden actuar a nivel de los transportadores. Pueden hacer que se bloquee ese transportador o pueden hacer que se active más ese transportador, ¿ya? Y después tenemos a nivel de canales iónicos que también son estructuras proteicas que se encuentran en la membrana celular. ¿Para qué sirven los canales iónicos? Para permitir la entrada y salida de iones, ¿no? Iones como el sodio, el cloro, el calcio, el potasio. Entonces todos estos iones igual van a ser, modificados, digamos, su entrada y salida por la modificación de los canales iónicos que pueden ser a través de algún fármaco. Y tenemos los receptores por último. Los receptores que igual se encuentran, hay diferentes receptores que se encuentran a nivel de la membrana, a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo de la célula. Entonces, a nivel de los receptores podemos ver gran cantidad de receptores que tiene una sola célula, tiene muchos receptores diferentes para diferentes sustancias. Entonces, ahí también actúan los fármacos a nivel de esos receptores. Vamos a especializarnos un poquito a nivel de lo que es la acción a nivel de los receptores, ¿ya? Porque la mayoría de los fármacos actúan a nivel de estos receptores. Tenemos, por ejemplo, a nivel de lo que es receptor, que vendría a ser, ¿qué es un receptor? Una macromolécula que se encuentra en la célula, hemos dicho, a la cual se une un fármaco para ejercer su acción. Entonces, el fármaco tiene que unirse a este receptor para que pueda cumplir su acción. Esta unión es por enlaces químicos generalmente reversibles, quiere decir que se va a unir y luego otra vez se va a separar de este receptor, ¿no? Entonces una vez que se une el fármaco al receptor, aquí vemos en este esquema, por ejemplo, los diferentes tipos de receptores. Hay receptores, como decíamos, dentro de la célula, en el citoplasma, entonces la droga, el fármaco, tiene que entrar, atravesar la membrana celular y encontrarse con el receptor dentro de la célula. Hay otro tipo de receptores que están en la membrana, esta es la membrana celular, el receptor está en la membrana y el fármaco se une ahí, en la membrana, ¿no? Donde está el receptor. Hay otros que utilizan segundos mensajeros, este de acá se llama segundo mensajero, entonces al producirse la unión del fármaco y receptor, se produce otra molécula que vendría a ser un segundo mensajero, que es el que da la acción, ¿ya? La modificación que se va a producir dentro de la célula. Hay otros que actúan como canales, miren, a nivel de los canales, ¿ya? Entonces, estos receptores a nivel de canales iónicos también que modifican la apertura y la apertura de los canales, ¿no? Y después tenemos aquí otro tipo de receptores que actúan acoplados a proteína G y que también tienen lugar a lo que se llama un segundo mensajero, ¿ya? Es igual, similar a este de acá, al tercero, similar, que actúan como segundos mensajeros y recién se produce la modificación, la acción, ¿no? Que va a modificar dentro de la célula. Entonces, el efecto farmacológico, ¿cuándo se produce? Cuando se une, ¿no? El receptor y el fármaco. El fármaco tiene que unirse de forma selectiva. Dice, ¿por qué? Porque no puede ser un fármaco que no sea similar a la sustancia que se unía normalmente al receptor. ¿Por qué tenemos receptores en nuestra célula? Porque tenemos sustancias que se unen, sustancias normales en nuestro organismo, sustancias endógenas, ¿no? Que producimos nosotros, que normalmente se unen a esos receptores y producen una acción dentro de la célula, modifican algo dentro de la célula. Entonces, nuestro fármaco tiene que ser muy similar a esta sustancia químicamente porque esta unión es selectiva, ¿ya? La unión del fármaco receptor es específica y si el fármaco se produce algún cambio
en el fármaco, ya por algún motivo se ha alterado un poco la estructura química, ¿qué va a pasar? Ya no se va a producir la unión fármaco-receptor y por lo tanto no vamos a ver efectos, ¿no? Puede darse lugar a cambios en el efecto. El receptor, como hemos visto, va a estar unido generalmente asociado a radicales lipídicos a nivel de membrana, ¿no? O hidrocarbonados, y se encuentran generalmente en mayor número en la membrana externa de las células, en el citoplasma en menor cantidad y en el núcleo. La capacidad, entonces, si el fármaco tiene capacidad para modificar, para unirse con el receptor, modificar e iniciar una acción, a eso es lo que se llama eficacia. El fármaco que presenta esta característica se denomina agonista, o sea, si el fármaco se une a un receptor y produce un cambio, una acción, puede iniciar un cambio de acción o de modificar alguna función dentro de la célula, ese fármaco está haciendo lo mismo que hacía la sustancia endógena, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que tiene que ser similar, entonces está como se podríamos decir, suplantando, ¿no? A la sustancia endógena y por lo tanto el efecto va a producir similar al que producía al unirse a esa sustancia endógena, pero va a ser un poco mayor, ¿no? El fármaco entonces cuando presenta esta característica se llama agonista, cuando es así, ¿no? Y cuando no la presenta, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un fármaco solamente se une al receptor, pero no modifica nada en el interior de la célula, no se produce ningún cambio, ninguna modificación en la función de la célula, a ese fármaco se llama antagonista, dice, no lo activa, ¿no? Aquí no lo activa, entonces ese fármaco es un antagonista. Los fármacos agonistas tienen que tener estas dos características, tienen que poseer afinidad y tienen que poseer actividad intrínseca. Entonces, la capacidad del fármaco de unirse al receptor, eso vendría a ser la afinidad. Y la capacidad de producir respuesta o efecto farmacológico tras la unión del fármaco al receptor, eso es la actividad intrínseca. O sea, tiene que tener la capacidad de producir un efecto, una acción, algo que modifique dentro de la célula, entonces va a tener actividad intrínseca. Cuando un fármaco es agonista, tiene esas dos características, ¿no? Afinidad y actividad intrínseca. Y cuando un fármaco es antagonista, ¿qué va a tener? Solamente va a poseer afinidad, pero no actividad intrínseca, porque no activa nada, no modifica nada, no cambia ninguna función de la célula. ¿Qué está haciendo cuando un fármaco es antagonista? Solamente está ocupando ese receptor para que su sustancia endógena no lo ocupe, no se una a ese receptor. Por nada más está unido a ese receptor para que pueda bloquear, en otras palabras, ese receptor queda bloqueado y no puede unirse con su sustancia normal, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de acción que utilizan los fármacos antagonistas. Bloquear, nada más es bloquear el receptor. Tipos de fármacos agonistas. Hay dos tipos de fármacos agonistas que son el agonista puro y el agonista parcial. El agonista puro presenta afinidad y actividad intrínseca máxima, es decir, cuando se une a su receptor, la acción, la modificación que produce es máxima. Pero cuando hablamos de un agonista parcial, va a unirse a su receptor, pero la modificación o la actividad que tiene es menor que la de un agonista puro, o sea, su efecto es un poco menor, ¿ya? Ahora vamos con acciones combinadas. Las acciones combinadas de los fármacos, o sea, es decir, cuando hablamos normalmente cuando consumimos, por ejemplo, un antigripal, ¿qué tenemos ahí? Tenemos varios principios activos, no solamente hay uno, ¿no? Hay muchas veces hay un antialérgico, hay un descongestionante y un AINE que puede ser utilizado para calmar el dolor, para bajar la fiebre. Entonces son varios fármacos, varios principios activos que están dentro de una sola presentación. O incluso una persona puede tener como tratamiento tomar varios fármacos a la vez, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se habla de lo que son acciones combinadas de fármacos, porque muchas personas no solamente utilizan un solo fármaco, sino utilizan varios, ¿no? Más de dos.
Cuando hablamos entonces de acciones combinadas, estamos hablando de más de 2 fármacos, ¿ya? Aquí hablamos de lo que se llama antagonismo puro. Puede haber lo que se llama antagonismo puro cuando 2 fármacos, uno A y otro B, dice, poseen afinidad por un mismo receptor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hemos consumido 2 fármacos donde los 2 van a querer unirse a un mismo receptor, tienen las mismas características químicas y la afinidad para unirse al mismo receptor. ¿Qué va a pasar con esos 2 fármacos? Van a competir entre ellos, ¿no es cierto? Para unirse a ese receptor. Entre ellos van a competir quién se une más a más receptores, logra unirse a más receptores, de ese es el que se va a ver el efecto. Pero ese efecto va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque a la vez el otro fármaco ha logrado unirse a unos cuantos receptores, ¿no es cierto? Entonces, al lograr unirse a unos cuantos receptores, está disminuyendo el efecto del otro. Por lo tanto, aquí hablamos de lo que se llama un antagonismo puro de tipo competitivo, porque están compitiendo por unirse al mismo receptor, ¿no? Todos los 2 fármacos quieren unirse a ese mismo receptor. Entonces, en la célula hay miles de esos receptores, ¿ya? Y al competir entonces por unirse, si B se une a 500 y A a 500, entonces se va a disminuir el efecto de ambos, ¿no es cierto? El efecto de ambos va a verse disminuido porque no han logrado unirse a todos los receptores. Si estuviera solo B, se hubiera unido a los 1000 receptores, ¿no? Entonces el efecto sería bueno, se vería un buen efecto. Pero como el A le ha quitado receptores, entonces su efecto va a verse disminuido. Por ejemplo, habla de la noradrenalina y un beta bloqueante. Ambos actúan a nivel del sistema nervioso y van a competir por unirse. Uno que es la noradrenalina, por ejemplo, produce a nivel del sistema del endotelio vascular, va a producir lo que es vasoconstricción y el beta bloqueante va a producir vasodilatación. Entonces los 2 compiten por unirse al mismo receptor y por lo tanto aquí va a verse el efecto disminuido de ambos, ¿no? En este otro caso hablamos de antagonismo funcional. Es otro tipo de antagonismo, que es cuando 2 fármacos A y B actúan sobre diferentes receptores. Ya no estamos hablando de que compiten por el mismo receptor. Van a ir a unirse cada uno a su propio receptor. Cada fármaco tiene su propio receptor, pero el efecto se va a dar en un mismo sistema efector. O sea, el efecto va a verse en un mismo órgano, por decir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la interacción de B con su receptor produce una acción o un efecto contrario al efecto de la interacción del fármaco A con su receptor. Entonces, son efectos contrarios también, pero no están compitiendo por un mismo receptor. Cada uno tiene su receptor, entonces logran unirse cada uno a su receptor y se produce este tipo de antagonismo. ¿Por qué? Porque los efectos de la unión de cada uno a sus propios receptores son contrarios, ¿ya? Ejemplo, tenemos la histamina. ¿Qué es lo que produce la histamina? Produce contracción del músculo liso cuando se une a su propio receptor. El receptor de histamina, los receptores H se llaman, ¿ya? Y vienen por número. Entonces la histamina se une a nivel del músculo liso bronquial a su propio receptor H. Y la adrenalina, por su lado, se une a su propio receptor, los receptores beta. ¿Ya? Entonces, cuando se une la adrenalina a su receptor beta, otro receptor, ¿no es cierto? Produce que relajación del músculo liso bronquial. Son efectos contrarios, ¿no es cierto? Pero cada uno se ha unido a su propio receptor, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de antagonismo funcional. Este tipo de antagonismo, el siguiente tipo es antagonismo químico. Este no está relacionado con la interacción del fármaco receptor, o sea, este antagonismo ocurre antes de que el fármaco se una a su receptor. ¿Cómo? Esta sustancia va a reaccionar químicamente con el fármaco agonista y lo va a neutralizar. Entonces es una reacción química antes de que se una el fármaco a su receptor.
Por eso es que se dice que hay una incompatibilidad química, porque hemos dicho que la unión fármaco-receptor es específica, ¿no? Si se altera un poco la estructura química del fármaco, ¿qué va a pasar? Ya no lo reconoce el receptor. El receptor es como la llave a la cerradura, ¿no es cierto? El fármaco tiene que ser idéntico a la cerradura para que pueda entrar. Si cambia algo, si lo modificamos algo químicamente, ya no va a encajar perfectamente y por lo tanto se va a producir que el fármaco no llegue a unirse a su receptor, ¿no? Entonces, hasta ahí serían los ejemplos de antagonismo entre fármacos, ¿ya? Hay otro tipo de acción combinada entre fármacos que es el sinergismo. En el sinergismo hablamos de lo que es una interacción entre fármacos, pero en sentido positivo, o sea, que aumenten los efectos de un fármaco con presencia de otro, la presencia de otro. Entonces, aquí tenemos combinaciones que se llaman sinergismo y tenemos lo que es el sinergismo de suma. El del sinergismo de suma, hablamos de dos fármacos que tienen actividad por sí solos, por separado, cada uno se une a su propio receptor y tienen su propio efecto cada uno. Pero el efecto total es la suma de los dos efectos de los dos fármacos, ¿ya? Entonces hablamos de que los efectos van a ser similares, ¿no? Tienen que ser similares los efectos, solo que cada uno actúa por su lado con su propio receptor. Y aquí aumentamos el efecto de los dos, se suman los efectos de los dos para aumentar el efecto. Aquí hablamos, por ejemplo, de los agonistas adrenérgicos y antagonistas muscarínicos. Ambos se unen a su propio receptor. Aquí vamos a hablar de los adrenérgicos que se unen a receptores beta, por ejemplo, y los muscarínicos, antagonistas muscarínicos, se unen a los receptores muscarínicos, ¿no? De acetilcolina. Entonces, ambos que tienen la capacidad de producir taquicardia. Ambos producen cuando se unen a su receptor. Y cuando los dos se juntan, entonces la taquicardia va a ser más intensa, ¿no? Porque estamos sumando los efectos de los dos por separado, pero se suman los efectos y el efecto de la taquicardia va a ser mayor, ¿ya? Con mayor intensidad. En el sinergismo de potenciación tenemos cuando uno de los fármacos presenta actividad intrínseca, o sea, es el que produce el efecto, la modificación, decíamos, esa es la actividad intrínseca, ¿no? Cuando se une a su receptor y modifica algo o alguna función en la célula. Entonces, uno solamente tiene actividad intrínseca y el otro solamente ayuda a que ese efecto se realice, pero no tiene actividad intrínseca. Le va a ayudar de alguna manera. Por ejemplo, cuando hablamos del uso de las penicilinas, tienen acción antiinfecciosa, habíamos dicho, y tienen que actuar sobre los microorganismos especialmente, ¿no? ¿Qué pasa con algunas bacterias? Muchas bacterias producen lo que se llama la beta-lactamasa. Y la beta-lactamasa es una enzima que hidroliza o destruye a la penicilina, ¿ya? Entonces, esas bacterias, cuando le das penicilina solita, ¿qué va a pasar? Si tiene beta-lactamasa, pues lo va a destruir a la penicilina y no va a tener ningún efecto, ¿no? No le va a causar nada a la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para mejorar el efecto de las penicilinas? Se utiliza un inhibidor de beta-lactamasa. Ese inhibidor de beta-lactamasa se lo puede dar junto con la penicilina, se lo debe dar, ¿no? Junto con la penicilina, ¿para qué? Para que el inhibidor de beta-lactamasa inactive a la enzima que produce la bacteria. Entonces, cuando el fármaco llega hasta el lugar donde está la bacteria, se inactiva por la acción del otro fármaco, del inhibidor de beta-lactamasa, lo inactiva a su beta-lactamasa del microorganismo y por lo tanto la penicilina sí puede cumplir ya su efecto, ¿no? Porque ya no va a ser destruido. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos hablar del sinergismo de potenciación porque estamos ayudándole, ¿no? En realidad el inhibidor de beta-lactamasa no está cumpliendo el efecto deseado, ¿no? El inhibidor solamente le está ayudando a que la penicilina pueda cumplir su efecto, ¿ya?
El otro sinergismo es sinergismo de facilitación, cuando combinamos dos fármacos con distinta acción farmacológica. Cada uno tiene su acción, ¿ya? Farmacológica por separado. Entonces, cada uno tiene actividad intrínseca, pero solamente uno de ellos tiene la acción farmacológica en el sentido que es deseado. O sea, el efecto deseado solo uno de ellos tiene, pero el otro también tiene un efecto que le va a ayudar, le va a facilitar la acción del otro fármaco. Ejemplo, los corticoides hacen sensible a los receptores que habían perdido sensibilidad al salbutamol. Entonces, cuando se da un salbutamol junto con un corticoide, ¿qué estamos haciendo? Recuperar la sensibilidad de los receptores, porque los receptores se vuelven con el uso del tiempo, a través del tiempo, con el uso continuado de un fármaco como es el salbutamol, se hacen silenciosos, o sea, ya no quieren unirse al salbutamol, podríamos decir, ¿no? Se silencia. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Recuperar esa sensibilidad para que puedan unirse al salbutamol otra vez y poder aumentar el efecto, ¿no? Porque eso es lo que se decía, el salbutamol, el efecto que tiene para una persona que es asmática es un broncodilatador. Entonces, el corticoide va a hacer que otra vez se recupere la sensibilidad de los receptores que estaban silenciados o dormidos, podríamos decir ahí. Recupera la sensibilidad para que pueda tener un buen efecto el salbutamol, ¿ya? Aquí hablamos un poquito de lo que es la tolerancia, entonces hayamos mencionado un poco de qué es la disminución gradual o lenta del efecto de un fármaco cuando se administra de forma repetida. Entonces, cuando administramos un fármaco de manera repetida, continuada, por mucho tiempo, puede tardar días, semanas, dependiendo del fármaco, en aparecer esta tolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho, los receptores ya se vuelven silenciosos, no se unen con el fármaco, se quedan ahí como dormidos, no llegan a unirse con el fármaco, y ahí es donde aparece lo que se llama la tolerancia, ¿ya? Es la disminución gradual del efecto. Por eso es que ya no tiene el mismo efecto con la misma dosis de fármaco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cada vez tendríamos que ir aumentando la dosis, pero hay una dosis máxima, como vamos a ver enseguida. Por eso es que tenemos aquí lo que es la curva dosis-efecto. En esta curva dosis-efecto, les voy a mostrar la gráfica, tenemos la cantidad de droga o de fármaco que se le administra a una persona hasta que aparecen los efectos, y hasta aquí, hasta lo máximo que se le puede dar, los efectos máximos se ven hasta aquí, ¿ya? De aquí, miren, si le voy aumentando más la dosis, igual no va a pasar, ¿no? Entonces, este es el efecto máximo, el punto máximo, y corresponde a la cantidad de droga, de fármaco máximo que yo puedo dar, porque a partir de acá, si le voy aumentando la dosis del fármaco, no voy a aumentar el efecto, lo único que voy a provocar son efectos tóxicos, ¿ya? Una intoxicación. Entonces, por eso es que hay lo que se llama aquí la dosis máxima, que es la mayor cantidad de fármaco tolerada sin provocar efectos tóxicos. Entonces, hay una dosis máxima y una dosis mínima a la cual aparecen los efectos. Entonces, esa dosis mínima donde empiezan a aparecer los efectos, más o menos por acá, tiene que ser lo mínimo que se puede dar para que aparezcan los efectos, ¿no? Si yo le doy menos de esa dosis, ¿qué va a pasar? No se va a observar ningún efecto. Entonces es como si no estuviera tomando nada, ¿no? La persona, porque no va a sentir ningún efecto. Por lo tanto, tiene que darse la dosis que se debe dar está entre la dosis mínima, eso es la dosis terapéutica, está entre la dosis mínima y la dosis máxima, ¿no? Eso es lo que se debe dar, entre toda esta franja, digamos, de la dosis mínima donde aparecen recién los efectos hasta la dosis máxima donde se ve el efecto máximo, ¿no? Hasta ahí se puede dar. No se puede dar ni menos ni más, entonces, ¿no? Porque si le doy menos, no voy a observar efectos. Y si le doy más, demasiado, voy a empezar a observar efectos tóxicos. Ya. Entonces, hasta aquí sería. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ya hemos acabado el tema. ¿Qué dicen? Pueden activar sus videos, su micrófono para hablar.
Dice, muy interesante la clase. Una pregunta, Sí, le escucho. ¿cómo podemos aumentar la tolerancia del medicamento? O sea, La dando tolerancia, más la tolerancia. o sea que no, tratar de que no aparezcan tolerancia, porque la tolerancia se refiere a que va a disminuir el efecto, ¿no? Con el uso continuado de ese fármaco va a ir disminuyendo el efecto. Si nosotros queremos disminuir, digamos, esa tolerancia, lo que podríamos hacer es darle por espacios de tiempo, ¿no? O sea, no prolongar mucho la administración de ese fármaco, retirar el fármaco por un tiempo y volverle a dar. Eso es lo que hacen algunos doctores, ¿no? Médicos, les dan por un tiempo, por eso dice el tratamiento, por ejemplo, dura 2, 3 meses y de ahí lo retiran el fármaco, ya no le dan y es como ciclos, ¿no? Y otra vez vuelven a darle el tratamiento después de otros 2 meses o descansa un mes, le dicen, ¿no? Y se vuelven a dar otra vez. Es para evitar estos fenómenos de tolerancia muchas veces. Eso sería para que, digamos, o sea, se puede disminuir hasta la dosis para que la persona no tenga, no aumente su tolerancia, ¿no? Al medicamento. Sí, bueno, generalmente lo que se hace siempre se trata, hay que tratar de dar siempre lo menos, ¿no? Lo Ah, menos que ya. puede producir efectos, digamos, ¿no? Si veo yo que el fármaco con una mínima dosis me produce un buen efecto en ese paciente, entonces lo dejo en esa cantidad de dosis. Y ya veo que el efecto va disminuyendo, entonces van aumentando la dosis por eso. ¿Ya? Pero siempre se trata de empezar con lo mínimo, con la mínima dosis. Como dice, eso también pues ayuda a que no pueda haber, a que aparezca menos la tolerancia, ¿no? De los fármacos. Pero sí, mayormente la tolerancia está relacionada con el uso continuado, el uso continuo por mucho tiempo de un fármaco. Gracias. ¿Y cuál es el límite? Tengo una pregunta, ¿cuál es el límite que puede recibir de fármaco los receptores? El límite máximo, la dosis es dependiendo de cada fármaco, por eso es que se ha estudiado en lo que es la farmacocinética. Cuando se estudia la farmacocinética, se estudia todo esto de cuánto es lo máximo que se puede dar. Entonces, para que se observe el efecto hasta que, como hemos visto en la curva, hasta que aparecen efectos tóxicos ya. Entonces, hasta ahí es lo máximo que se puede dar. Y como hemos dicho, el efecto va a depender de la dosis, ¿no? A mayor dosis, mayor es el efecto. ¿Por qué? Porque precisamente se van a unir a mayor cantidad de receptores a nivel de la célula. Si yo le doy menos dosis, se va a unir a menos cantidad de receptores y por lo tanto el efecto va a ser menor. Si aumento la dosis, ¿por qué cuando aumentamos la dosis el efecto es mayor? Porque se unen a mayor cantidad de receptores a nivel de la célula y por lo tanto el efecto es mayor. ¿Se entendió? Listen, sí, listen, y esto, cuando una persona excede, digamos, la tolerancia, ahí es cuando se puede ver la adicción o no tiene nada que ver con eso. Los adictos es eso precisamente, porque es lo que los adictos llegan a veces hasta a morir, porque ellos usan todos los días esa droga, ¿no es cierto? Todos los días, por el uso continuado, como decíamos, por mucho tiempo. Todos los días están usando la misma droga, y llega un momento en que ellos ven que con la misma cantidad de droga ya no les produce el mismo efecto que sentían antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le aumentan la dosis. Ahora quiero sentirme bien, dicen, ¿no? Entonces le aumentan la dosis a esa droga. Y sin darse cuenta, ellos con el paso del tiempo llegan al tope de la dosis máxima. ¿Entiendes? Llegan hasta el tope de la dosis máxima donde ya empiezan a sentir los efectos tóxicos. Entonces, cuando superan esa barrera de la dosis máxima, es cuando ya sufren una intoxicación grave, ¿no? Que los puede llevar a la muerte. Es porque ellos poco a poco, gradualmente han ido subiendo la dosis, porque ellos han
se ha creado tolerancia, su organismo se ha hecho tolerante al fármaco porque ellos lo usan todos los días. Todos los días usan esa droga. Por lo tanto, su organismo ya se hace tolerante. Ya no tiene los mismos efectos con la misma cantidad de droga que usaban, con la misma dosis. Por lo tanto, poquito a poco ellos lo van aumentando la dosis. Ya de aquí a una semana utilizan más dosis. Al otro mes le aumentan la dosis porque el efecto ya no va a ser el mismo. Es menor el efecto, entonces disminuye el efecto y por lo tanto ellos quieren sentir lo mismo, ¿no? Quieren sentirse bien y por lo tanto le aumentan la dosis. Cada vez le van aumentando la dosis hasta que llegan al techo máximo. Hasta la dosis máxima y ahí es donde ya ellos pueden llegar a intoxicarse y a morir. Ya sufren un cuadro grave de intoxicación y eso es por la dosis. Wow, qué increíble. Eso es porque ellos crean tolerancia así, ¿no? De rápido porque ellos lo utilizan todos los días, prácticamente, muy seguido, ¿no? Claro. ¿Quiénes más están? ¿Por qué no ponen sus videos o no pueden? Hay varios que están sin video. Ah, sí. Se entendió eso de los receptores, ¿no? Sí, se entendió. Entonces, Sí, eso. como les decía, depende, el efecto va a depender de la unión a los receptores, ¿no? Y si tienen actividad intrínseca, porque no todos los fármacos tienen esa actividad intrínseca. Por eso es que cuando veamos el mecanismo de acción de los fármacos, vamos a decir, este fármaco es agonista de receptores, porque siempre se nombra al receptor, ¿ya? De receptores H1, por ejemplo. Entonces quiere decir que hace lo mismo que hacía su sustancia normal que se une a ese receptor. La sustancia normal que se une a los receptores H es la histamina, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a ser lo mismo. Si digo que este fármaco es un antagonista de los receptores H1, ¿qué va a hacer? Que está bloqueando, simplemente se está uniendo a ese receptor H1, pero no está modificando nada dentro de la célula, no hay ninguna acción. Simplemente está uniéndose, ¿para qué? Para que la histamina no se pueda unir a ese receptor. Por eso se dice que es bloquear. Bloquear porque se está uniendo, ese antagonista se está uniendo nada más a ese receptor y no permite que la otra sustancia normal se una a ese receptor, lo bloquea el receptor, ¿ya? Eso es un antagonista, para que tengan bien claro, porque ya vamos a empezar a ver después en los grupos farmacológicos y vamos a decir, este fármaco es agonista de receptores tantos, o este fármaco es antagonista de receptores tantos. Entonces, eso tiene que estar bien claro, qué es un agonista y qué es un antagonista, ¿no? ¿Y eso lo vamos a ver en el laboratorio? En las clases, sí. En las clases vamos a ver. O sea, no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Porque los receptores, ¿dónde están? En las células, ¿no? Lo que vamos a ver es en las clases, cuando veamos los grupos farmacológicos, yo les voy a poner digamos, un esquema de cómo es la célula y cuáles son esos tipos de receptores. Les voy a decir, este fármaco bloquea este receptor. Es un antagonista. ¿Saben qué es un antagonista, no? Me refiero. Depende de las este fármaco antagonistas. es agonista de los receptores tanto, tienen que saber qué es lo que hace entonces, si es agonista. Unirse a ese receptor, el fármaco, y lo va a activar, va a activar una función dentro de la célula, ¿ya? Va a modificar algo dentro de la célula. Ahí llamaremos lista antes de que se acabe el tiempo de la plataforma, porque puedo entrar a la plataforma ahorita y llamar lista. Póngame presente. Voy a terminar la grabación. Se va a morir, es que se va a acabar mis megas, ya tengo 13, dice. Ya.